Muy bien, muy bien. Fray Marcelino, estamos contigo para dar inicio oficialmente a nuestro segundo congreso. Muy buenas tardes. Entonces, iniciamos nuestro segundo congreso con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y la has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú, pues, que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con la que he nacido, la del pecado y de la ignorancia. Tú que sueltas la lengua de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Con esta oración entonces damos inicio a lo que es nuestro segundo congreso de filosofía cristiana aquí del Paraguay, y queremos dar la bienvenida oficial a todos los participantes. He visto que son unos 53 más o menos. He visto gente algunos de Argentina, de Colombia, de Texas y de todas las ciudades aquí de nuestro país. Así que les damos a ustedes la bienvenida. Le damos también la bienvenida a Monseñor Francisco Pistilli, gran canciller de la Universidad Católica y a su vez obispo de la Diócesis de Encarnación. A continuación, entonces, vamos a escuchar la palabra de apertura de nuestro obispo, Monseñor Francisco. Bienvenido, Monseñor. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Fray Marcelino. Gracias, Víctor Vargas. Y gracias también a la Facultad de Filosofía, una persona, la decana María Elena Villalba, y de la directora del campus de Itapúa, Rosa Encina, y a todos los presentes que también van a aportar a este segundo congreso de filosofía. Un saludo cordial desde Encarnación. Agradezco y felicito por la iniciativa de impulsar este congreso y de esa manera promover este espacio de reflexión donde se pueden ahondar temas valiosos del conocimiento, pero también valiosos para impulsar, ¿verdad?, lo que es el pensamiento, el descubrir en profundidad los contextos donde, por un lado, de elementos de la historia de la filosofía, pero también ponerlos en el contexto actual de hoy. Hoy en día la filosofía, por más de que no sea en muchos casos la rama del conocimiento más buscada en algunos centros de estudio, sin embargo descubro que tiene un valor central en todos los lugares donde se busca la verdad en su esencia, en lo que realmente es. Y por eso quiero agradecer la dedicación, el tiempo y la participación en este segundo Congreso de Filosofía, y augurar que sigan también dándose más
iniciativas como esta para de esa manera enriquecer nuestro conocimiento y nuestra cultura. Que con la bendición de Dios sea de provecho para todos, es mi deseo personal y confío en que por el Espíritu al que hemos invocado, obtendremos también esa sabiduría, esa inteligencia que necesitamos. Gracias y bendiciones para el Congreso. Muchas gracias, Monseñor, gracias por estas palabras, por su tiempo. Así que le agradecemos y a continuación vamos a escuchar a la directora general de la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, Campus Itapúa, Magíster Rosa Esther Encina Fretes. Te damos las palabras. Adelante, profesora. Muy buenas tardes a todos. Saludo a nuestro obispo de Encarnación y gran canciller de la Universidad Católica, Monseñor Francisco Pistilli. Saludo también a nuestra decana de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, María Elena Villalba, al presidente de la Asociación de Filosofía del Paraguay, al licenciado Víctor Vargas. En nombre de la Universidad Católica Campus Itapúa también quiero felicitar a la Asociación de Filosofía del Paraguay y a la Facultad de Filosofía de nuestra casa por la organización de este congreso en el contexto de los 700 años de canonización del doctor de nuestra iglesia, de Santo Tomás de Aquino. Como dueña de casa, les doy la más cordial bienvenida a todos a estas jornadas, hoy virtual, los próximos será presencial. De lo que estoy segura que escuchar a estos grandes pensadores de la filosofía será para nosotros entender, comprender, ampliar nuestros conocimientos o razonar de una manera diferente, sobre todo de las cosas que nos rodea o lo que sentimos como cristianos. Así que a todos sean bienvenidos, vuelvo a repetir, hoy virtual, y en los próximos bienvenidos a nuestra casa. Muchísimas gracias, profesora Rosa, gracias por sus palabras, gracias por darnos el espacio en la Universidad Católica, ahí en Itapúa. A continuación vamos a escuchar las palabras de la doctora María Elena Villalba, la decana de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Adelante, profesora. Muchas gracias, Fray Marcelino. Muy buenas tardes para todos. Saludo al Monseñor Francisco Javier Pistilli, obispo de la Diócesis de la Santísima Encarnación y gran canciller de nuestra Universidad Católica, a nuestra estimada directora, la señora Rosa Esther Encina. También mi saludo cordial al licenciado Víctor Vargas y en su persona a todos los colegas que componen esta Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Agradezco también la confianza puesta en nosotros para poder ser sedes de las sesiones presenciales, si Dios permite, el próximo miércoles, jueves y viernes de esta semana. Agradezco también muy especialmente al licenciado Edgar, que me ha conectado con la asociación, ha servido de nexo, ¿verdad? Y bueno, con mucha alegría hemos contactado con estos colegas que creo que hacen a un área del saber demasiado importante, ¿verdad? Como bien lo decía Monseñor, tal vez la filosofía no es una cuestión que atraiga a las masas hoy en día, como otras áreas del saber, pero sí sigue siendo un área trascendental de mucha importancia y que es transversal a todo el quehacer humano, a todas las otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Entonces, más que nada también ser conscientes de ello, escuchar a estos grandes maestros, filósofos, pensadores, ¿verdad?, que han marcado el proceso de formación de tantos profesionales que han dejado huella de su conocimiento, de su saber, compartir con colegas, como decía el Fray Marcelino, de tantos lugares, de otros países. Creo que van a ser jornadas muy enriquecedoras. Y bueno, con mucho entusiasmo, con mucha alegría,
Les vamos a estar esperando aquí en el sur del país para que puedan venir a visitar nuestra Universidad Católica Campus Itapúa. Les vamos a recibir con los brazos abiertos. Esperemos que también los colegas y los profesionales y los docentes de nuestra ciudad y alrededores se puedan sumar también a esas 3 jornadas de reflexión, de pensamiento sobre una figura trascendental también en lo que es la filosofía, la teología a nivel mundial, ¿verdad? Sabemos que Santo Tomás de Aquino fue uno de los mayores pensadores que ha tenido la Iglesia, y no solamente ha contribuido en lo que es el área propiamente de la filosofía, de la teología, también ha dejado su huella en otras áreas, ¿verdad? Entonces creo que esa iluminación que podamos recibir de lo que ha dejado como herencia Santo Tomás de Aquino puede servirnos de mucho en este proceso, en este caminar y en este aprender constante que es nuestra vida como personas, ¿verdad? Entonces, con mucha alegría, repito, les vamos a estar recibiendo, Dios mediante, aquí, y agradecer nuevamente, por supuesto, a Víctor, a la asociación y a nuestras autoridades institucionales también por la presencia y el apoyo para esta actividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora María Elena. Gracias por sus palabras, por la bienvenida. A continuación, nosotros como asociación de estos filósofos cristianos queremos darle el fundamento, el sentido propio de lo que sería, ¿no?, este segundo congreso de filosofía en el tema de los 700 años de la canonización de Santo Tomás de Aquino. Por ello, va a tomar la palabra ahora nuestro presidente de la asociación, licenciado Víctor Vargas. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Marcelino. Antes que nada, les saludo cordialmente a todos. Sean bienvenidos a este segundo Congreso de Filosofía Cristiana del Paraguay, que tiene por lema Tomás de Aquino, apóstol de la verdad, a 700 años de su canonización. Estamos realmente contentos por volver a realizar otro Congreso de Filosofía Cristiana en Paraguay, y en este año nos hemos dedicado profundamente a estudiar la vida y la obra de uno de los más grandes filósofos que ha tenido la Iglesia y que ha tenido la humanidad, Santo Tomás Aquino. Doy las gracias al Monseñor Francisco Pistilli, también a la directora de la Universidad Católica Campus Itapúa, la profesora magíster Rosa Encina, y a la decana de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, doctora María Elena, por recibirnos en sus casas, en su casa, digo bien, en los días presenciales. El sentido de este congreso es que podamos penetrar de la mano de nuestros conferencistas en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, porque consideramos que estamos viviendo un mundo donde hemos olvidado el sentido del ser, el sentido de la vida, el sentido de la verdad. Y como bien lo ha remarcado el Papa León XIII en su carta encíclica en Aeterni Patris, el problema actual de la filosofía es el olvido del ser. Y Santo Tomás Aquino tiene el remedio, tiene el alimento para que nuevamente nos acerque a reflexionar sobre la cuestión del ser, de la verdad, del bien, de la belleza. Por eso hemos decidido realizar este Congreso de Filosofía Cristiana en honor a Santo Tomás Aquino como aquel apóstol de la verdad. Y bueno, agradecerles a todos y a seguir participando de estos encuentros que realmente nos ayudan bastante a para poder crecer justamente en todos los sentidos de nuestra vida. Agradezco también al profesor José Brun, que está ya aquí presente y que nos va a presentar la primera charla, el primer tema. Le agradezco a él, que siempre estuvo desde los inicios de este caminar que llamamos filosofía cristiana a nuestro lado. Y a todos los presentes, nuevamente, muy bienvenidos y gracias. Gracias, Marcelino, por el espacio.
Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por las palabras de apertura. Bien, y como ven, a continuación vamos a dar espacio entonces a nuestro primer expositor. Para el caso es el licenciado profesor Brum. Para nosotros es doctor en filosofía, porque es uno de los profesores que nos ha acompañado y nos acompaña en este camino de aprendizaje y de conocimiento, ¿no? Su tema va a ser esencia y existencia, diferencia entre Dios y los seres creados. El profesor Brun es especialista en teología y en filosofía por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es profesor de filosofía en varias de nuestras instituciones aquí en la capital, profesor de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional de Asunción, de los institutos, tanto de los jesuitas y de los salesianos, en donde se forman, ¿no?, los futuros sacerdotes. Yo suelo decir esto: si con el profesor Brun no entendés un tema, es porque ya no vas a comprender, ¿no?, sobre esa situación nada, porque tiene una pedagogía tan particular de que te conduce a que seas llevado, ¿no?, hacia el conocimiento en cada tema. Así que adelante, profesor Brun, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Primeramente, a ver si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Porque ese suele ser el problema de la tecnología. Se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Saludo al reverendo Monseñor Francisco Pistilli. Agradecimiento a los que llevan a cabo y a los directivos, digamos así, de esta Sociedad Paraguaya de Filosofía Cristiana, Víctor Vargas, a Ignacio Núñez, también a Fray Aquino Correa, y que llevan adelante esto, porque, como dijo el Monseñor, la filosofía hoy no es agradable a muchos oídos. Y entonces hay que tener coraje, caradurez y desfachatez para poder hacer estas cosas hoy, que no es bien recibido para nada. Pero únicamente así se hacen las cosas. Si uno se achica, entonces le pasan encima. Y bueno, agradecimiento por haberme invitado a este tan importante evento, y saludo a todos los presentes, a los que conozco porque les conozco y a los que no les conocía porque ahora tengo el gusto de conocerles. Y siempre es un gusto conocer a gente que no conocía. Lastimosamente, por la circunstancia, teniendo delante una fría máquina. Pero bueno, así se presentan las cosas y vamos a tener que hacer así únicamente. Bueno, como ya está ahí, el tema es esencia y existencia, y a partir de ahí ver la diferencia entre Dios y las cosas creadas. Un gran comentarista de San Agustín, Manser, en vez de decir las cosas creadas, dice nomás las criaturas. Entonces, para evitar palabrería, como diría Heidegger, digamos simplemente criatura y no cosas creadas. Como este es un tema metafísico y de una metafísica no muy sencilla, entonces no voy a hacer como una conferencia, sino que voy a hacer como una clase. Para que se pueda entender mejor, porque si no salimos peor. Y para salir peor no hace falta venir a perder el tiempo acá. Bueno, entonces comenzamos con el tema, primeramente, de esencia y existencia, y a partir de eso vamos a ver después la diferencia entre Dios y las criaturas. Repito, voy a hacer más bien como una clase, para poder sacar algo de ahí.
Vamos a tomar un punto de partida para este tema. Y ese punto de partida es, por un lado, la relación y la diferencia que existen entre todas las cosas. Antes se utiliza mucho, Santo Tomás utiliza mucho, y en toda la filosofía, la palabra ente. Vamos a ver. Ente es el participio presente de un verbo, o sea, entis, el participio presente de un verbo latino, lo que sabe un poco latín, por ahí puede engancharse. El verbo sum es fui ese, cuyo participio, que significa ser, estar, existir. Nos interesa la palabra existir. Bueno, y entis es el participio presente de ese verbo. Tomando existir, el participio presente de existir es existente. Entonces, cuando hablamos de ente, estamos hablando de todo lo existente. Porque parece una palabra rara, pero ente es todo lo que existe, todo lo existente. Heidegger dice simplemente lo ente. Con eso está diciendo todo lo que existe. Bueno, entonces cuando hablamos de entes, para saber a qué nos estamos refiriendo, a todo lo que existe. Nosotros también somos entes. Repito, entonces, nuestro punto de partida, tomemos como punto de partida la relación y la diferencia entre todos los entes que existen en este mundo. Hay una relación. Digamos así, una relación externa. Porque este mundo no es simplemente una muchedumbre de entes monádicos, diría Leibniz, de entes totalmente cerrados, independientes, aislados, que no tienen ninguna relación uno con otro. No, este es un mundo de entes todos relacionados. Hay una influencia mutua entre todos los entes y todos nos relacionamos de una u otra manera. No solamente el ser humano porque necesita del otro para realizarse y todo esto, sino que porque nos relacionamos. De todas formas, yo estoy sentado encima de una silla y ustedes también. Es una relación. Estamos delante de una computadora, también es una relación. Siempre estamos en relación. Entonces, hay una relación, eso se capta por medio de los sentidos, por eso digo, es una relación externa. Pero además de eso, que es lo que se capta por medio de los sentidos, además de eso, hay una relación interna. Esto es lo que nos interesa para nuestro caso. Todos los entes se relacionan y coinciden por el hecho de ser. Todos son o todos somos. Todos se relacionan o nos relacionamos por el hecho de ser. Todos somos. Somos es la primera persona plural del presente del verbo ser. Todos somos seres. Entonces nos relacionamos todos por el hecho de ser. Esa relación no se capta por medio de los sentidos. Ella es más, digamos así, intelectual. Pero también hay una diferencia. Es decir, el mundo no es una multitud, una muchedumbre de entes homogéneos, es decir, todos iguales. Todo hombre, todo silla, todo mesa, todo planta. No, hay de todo. Los entes son diversos y pertenecen a distintas especies. Bueno, entonces es tan real la relación que habíamos dicho, sobre todo la interna, que todos nos relacionamos por el hecho de ser, y tan real es la diferencia porque somos diferentes, no es igual el ser humano que la planta, que los animales, que los minerales, etc. Entonces, tengamos en cuenta esto, relación y diferencia. Hablemos de una doble instancia, esencial y existencial. Es decir, sobre una misma realidad o sobre un mismo ente. Pueden lanzarse o hacerse dos preguntas. A ver, un pequeño paréntesis, estoy hablando de la teoría de Santo Tomás de Aquino.
para que sepamos esto. Repito, sobre una misma realidad, sobre un mismo ente, podemos hacernos o podemos hacer o lanzar dos preguntas. Una de ellas, ¿qué es? Quod est, dice Santo Tomás. ¿Qué es? Cuando nos preguntamos, cuando hacemos la pregunta, ¿qué es? Estamos queriendo averiguar la existencia, la esencia, perdón. Repito, cuando estamos haciendo la pregunta, ¿qué es? Estamos queriendo averiguar cuál es su esencia, es decir, su modo de ser. La otra pregunta, ¿existe? Parece tonta, porque si está ahí y nos preguntamos qué es porque existe, pero también la pregunta tiene sentido. ¿Existe? Es decir, ¿cuál es la función de la existencia? ¿Qué es lo que hace la existencia? Es decir, todo ente está compuesto de esencia y existencia. Ya tenemos por un lado, ¿qué es lo que hace la esencia? Da el modo de ser. Pero además existe. ¿Y qué hace la existencia? Actualiza. Le hace ser en acto en sí mismo. A ver si soy un poco más explícito. ¿Qué es lo que hace la existencia? Digamos así, le saca a un ente de su modo de estar en potencia en otro y le hace ser en acto en sí mismo. Uy, qué trabalengua, ¿verdad? Trabajo forzado a la inteligencia. Repito, lo que hace la existencia es actualizar, actualiza. Es decir, como dije recién, lo que hace es sacarle a un ente de su modo de estar en potencia en otro y le hace ser en acto en sí mismo. Le da el acto de ser. A ver si aclaramos un poco esta palabrería. Todo lo que existe ahora es porque antes estaba en potencia. Esto viene de Aristóteles y Santo Tomás es aristotélico en una buena cantidad y en una buena proporción. Todo lo que existe estaba en potencia, pero estaba en potencia en otra cosa, no en sí mismo. Entonces la existencia le saca de ese modo de estar en potencia en otra cosa y le hace ser en acto en sí mismo. Pongamos un ejemplo así simple. Pienso que todos estamos frente o tenemos la computadora o lo que sea encima de una mesa. La mesa sobre la que yo el escritorio es de madera. Esta mesa, digamos así, antes de ser mesa era madera, pero estaba en potencia en la madera. La existencia lo que hace es que le hace ser mesa en acto. Le saca de ese modo potencial de ser en la madera y le pone en acto en sí mismo en cuanto mesa. Entonces, repito, la existencia actualiza, le da el acto de ser. Bueno, entonces ahí tenemos estas dos cuestiones. Si por ahí alguien no entiende porque estoy hablando muy raro y se puede manifestar de alguna manera. O si no, se deja también para el final. Pero muchas veces al final ya pasa, así es que se manifiesta de alguna manera. Entonces tenemos dos preguntas. ¿Qué es? Nos da la esencia. La esencia da el modo de ser. Fijémonos en esta expresión tan sencilla, pero que abarca las dos cosas. Lo que es. Lo que es. Todo es, todo ser existente, todo tiene su lo que es la esencia. Todo ser, todo ente tiene su lo que, ese lo que es la esencia, lo que es. En esos tres vocablitos compuestos los tres de 7 palabras, de 7 letras, lo que es, ahí está todo. Todo lo que es, todo ser, todo ente tiene su lo que, tiene su esencia, que le hace pertenecer a una especie determinada. Por eso la esencia, dice Santo Tomás, especifica. Especifica en el sentido que hace que los entes pertenezcan a diferentes especies, porque tienen distintas esencias, distintas cualidades esenciales.
Bueno, entonces ahí tenemos dos preguntas. ¿Qué es y existe? Estas son dos preguntas irreductibles. Irreductibles en el sentido de que con una sola pregunta no podemos tener las dos noticias de lo que es y del acto de ser. Cada una de estas preguntas nos dan noticias diferentes de la misma realidad o del mismo ente. Entonces no puede absorberse en la una en la otra. Hay que hacer las dos preguntas si se quiere tener una noticia más amplia, digamos así, de la misma realidad. Hay que hacer. No, con una no se puede obtener las dos respuestas. Con una pregunta no se puede obtener las dos respuestas. Porque la pregunta, ¿qué es? No me da el acto, me da la esencia, lo que. Y la pregunta, ¿existe? No me da el lo que, no me da la esencia. Entonces, cada una me da una noticia diferente del mismo ente, de la misma realidad. Pero esencia y existencia se dan al mismo tiempo, simultáneamente, dice Santo Tomás. Se da al mismo tiempo, repito, simultáneamente. No hay prioridad de una sobre la otra. No se da primero una existencia sin esencia, porque si no sería un ente que no es ni hombre, ni planta, ni animal, ni mineral, ni nada. Y eso no existe. Sí, alguien levantó la mano, aquí dice Aida Castro. Sí, le escuchamos, señora. Adelante, Aida, podés formular tu pregunta. Sí, lo que no estoy entendiendo bien es el tema de la existencia. Sí, podría explicar un poquito mejor. Adelante, profesor. Sí. Dijimos que la existencia es el acto de ser. El acto de ser. O sea, la existencia, como había dicho antes, lo que hace, la función, digamos así, de la existencia es actualizar. Actualizar en el sentido de hacerle ser en acto en sí mismo a una realidad. Así como dije antes, yo tengo la computadora ahí encima de un escritorio de madera. Ese escritorio de madera no surgió de la nada absoluta. Eso no existe. Únicamente la creación es una producción de la nada. Todo lo que hace el ser humano y cualquier otro ser creado, la criatura, como dice Santo Tomás de Manser, todo lo que hace es transformar lo que ya es. Entonces no es una novedad absoluta, transforma lo que ya es. Bueno, entonces la existencia actualiza en el sentido de que, repito lo que dije antes, le hace ser en acto en sí mismo. Antes de ser en acto estaba en potencia en otra cosa, así como dije antes. En la madera estaba en potencia la mesa. No, la madera no es mesa. Pero la mesa estaba en potencia en la madera. Y mediante el acto de ser o la existencia pasa a tener una existencia en sí propia. Ahora es una mesa en acto. Es una mesa en acto. Le dio el acto de ser a una realidad, sacándole de su modo de estar en potencia en otra cosa. Muy bien, profesor Brun. Ahí también María Elena está levantando la mano. Sí, no sé si se entendió o compliqué más la cosa, espero que se haya entendido. Bueno, aquí hay alguien más que levanta. Sí, adelante María Elena. Sí, yo quería consultarle al profesor si es que es correcto tener que decir en potencia cuando se está tratando de un ser humano. Porque resulta que
los que son antivida dicen justamente ese término, que potencialmente pudiésemos ser, qué sé yo, luego de la implantación, por ejemplo, un ser humano. Por eso pienso yo que nosotros tendríamos que hacer hincapié en lo de la existencia y esencia, y no hablar de potencia cuando está tratándose del ser humano. Esa es mi consulta especial, profesor. Bueno, de cualquier manera, el ser humano también pasa de potencia, utilizando ese término, de potencia a acto. Antes de ser José Brum, estaba en potencia en la capacidad productora o reproductora de mis padres y cada uno de nosotros. Y nuestros hijos, y estaban en potencia en nuestra capacidad reproductora, porque si no, no hubieran existido. Es decir, todo es, antes de existir, estaba en potencia. Nada sale de la nada. Nada sale de la nada. La nada, nada produce. La nada, nada produce. De la nada, nada se hace. Este es el tema que tenía en la mente los neoplatónicos y Plotino, y por eso cayeron en un problema cuando quisieron explicar el origen del mundo y hablaron de la emanación. Pero bueno, ese no es nuestro tema. O sea que, aunque sea así, el ser humano también, antes de existir, podía existir. A ver, lo que no puede existir por ser contradictorio, eso no va a existir nunca. Por ejemplo, un círculo cuadrado. Eso es contradictorio, eso no va a existir nunca. El tema es que esta cuestión del círculo cuadrado es tan manido que parece que perdió su eficacia, digamos así. Entonces yo suelo decir, un hierro de madera. Eso no va a existir nunca, no está en potencia, ni en la madera ni en el hierro. Entonces no va a existir nunca, pero todo lo que existe antes de existir en acto, en sí mismo, como una persona fulano de tal, ya está en potencia. Todo lo que existe está en potencia. Todo es paso de potencia a acto. Esto mismo dice Santo Tomás. Todo es paso de potencia a acto. No hay repito también lo que dije antes, la única novedad total en su aparición se da con la creación, donde no hay un paso de potencia a acto. Porque lo que aparece es el ser, dice Santo Tomás. El efecto de la creación es el ser. Entonces, si el efecto de la creación es el ser, es de la nada. Porque si es de otra cosa, no es el ser, porque esa otra cosa ya era. Entonces no aparece el ser. Eso es lo que hace todo lo creado, que producen cosas, pero transforma a partir de algo. Creo que levantó otra vez la mano. No sé, alguien más levantó la mano otra vez. Creo que se había quedado nada más su mano allí levantada. Ya. Bueno, Sí, profe. esperemos que esto haya aclarado un poco algo. Después podemos continuar en el momento del coloquio. Bueno, entonces estábamos diciendo que dos preguntas, ¿existe y qué es? Esencia y existencia. Son, repito, dos preguntas irreductibles. Con la pregunta ¿qué es? No tenemos noticia de lo que hace la existencia. Con la pregunta ¿existe? No tenemos noticia del modo de ser de ese ente que existe. Entonces no se puede absorber a una pregunta en la otra. Es decir, con una sola pregunta no se puede tener las dos noticias. Bueno, esencia y existencia se dan al mismo tiempo, simultáneamente.
no hay prioridad de ninguna sobre la otra. Estamos en la teoría de Santo Tomás, porque los existencialistas dicen que la existencia tiene prioridad sobre la esencia. Pero estamos en Santo Tomás. Esencia y existencia se dan simultánea, al mismo tiempo. Lo que es. Tengamos eso. Lo que es. El que es tiene su lo que. No, hay un lo que no existe, que no sea. Y no hay un es que no sea, que no tenga su lo que. O sea, esencia y existencia se dan al mismo tiempo y simultáneamente. No hay una prioridad de ninguna sobre la otra. Repito, los existencialistas le dan la prioridad a alguno de la existencia sobre la esencia, pero no nos metamos en más problemas. Entonces resulta que el ente, todo ente o lo ente, como dice Heidegger, usemos su palabra, es estructurado, es compuesto. No es un ser simple, es compuesto de esencia y existencia. Y como habíamos dicho, la esencia es la que actualiza y le hace ser en sí mismo. La que le hace ser. La que le hace ser. Pero ese ser tiene su lo que. Ese ser tiene su modo de ser. Y los entes precisamente son distintos porque tienen distinto modo de ser. Esto es una metafísica bastante profunda, por eso hay que ir despacio. Sabemos perfectamente que el ser humano, los animales, las plantas, los minerales, todos coincidimos en algo. ¿En qué coincidimos? En el hecho de ser. Todos somos. Coincidimos en el hecho de ser. Voy a ser más concreto. El hombre, el caballo, la nube, la hormiga, el árbol, todos somos. Todos somos. Coincidimos en el hecho de ser. Pero ¿por qué a uno le llamamos hombre, a otro le llamamos nube, a otro le llamamos hormiga y a otro le llamamos caballo? ¿Por qué? Porque tienen distinto modo de ser. Porque si no seríamos todos hombres, todos caballos o lo que sea. Pero resulta que sabemos perfectamente, pero distinguimos. Esto es casi de sentido común. A mí me suele gustar hacer algunos chistes así para tratar de entender mejor. Cuando uno, o tomemos un coche, una bicicleta, digamos así, un caballo, una hormiga, una planta, cuando uno quiere ir lejos y rápido, no sube encima de una hormiga, sino que sube en su coche. Sabemos perfectamente que son diferentes, pero los dos coinciden y coincidimos en el hecho de ser, pero somos diferentes. Tenemos un modo de ser diferente y la esencia es la que da ese modo de ser diferente. Entonces, todos se relacionan, todos los entes se relacionan por el hecho de ser y se diferencian por el modo de ser. Bueno, estamos como que separando, pero sin embargo no es así. Entonces hay un elemento que relaciona a todo cuanto existe. Dijimos, partimos antes de relación y diferencia. Esto tiene que rendir su fruto ahora. Partimos antes de relación y diferencia. ¿Cuál es, digamos así, el elemento, llamémosle así, después vamos a darle el nombre un poco más metafísico? ¿Cuál es de estos dos elementos, digamos así, cuál es el que relaciona a todos? El ser o la existencia.
todos somos, todos existimos. Todos nos relacionamos por el hecho de ser, por el hecho de existir. Todos los entes me estoy refiriendo, por el hecho de ser y por el hecho de existir. Pero hay un elemento que diferencia, que diversifica, que distingue, que es la esencia. Y por eso todos los entes, todos los existentes que coincidimos en el hecho de ser, uno es planta, otro es hormiga, otro es coche, otro es bicicleta, otro es ser humano. Por el modo de ser, la esencia. Entonces la esencia es la que da el modo de ser. Aquí viene un tema que fue bastante traído y llevado, zarandeado a lo largo desde Aristóteles, los musulmanes, Averroes, Avicena, Alfarabi, todo esto. Esencia y existencia. Entonces tenemos, todo ente está compuesto de esencia y existencia. No hay un ente que no tenga un modo de ser y no pertenezca a una especie. Todo surge dentro de una especie, porque surge porque tiene existencia, pero ya pertenece a una especie, porque tiene un lo que le hace ser, le hace corresponder a esa esencia. Aldo López, escuchamos. Profesor, buenas tardes compañeros también. Una consulta. Muy lejos se te escucha. Te escucho yo al menos muy lejos. ¿Ahí qué tal? ¿Me escuchan mejor? Ahí mejor, ahí mejor. Ok. Buenas tardes. ¿Cómo le va, profesor? Una consulta ahí, justamente le interrumpo, pero no quiero que pase. ¿Por qué este ataque a lo que es la esencia hoy día, por ejemplo? Hay un ataque hacia lo que es la realidad. ¿A qué filosofía corresponde? ¿Es eso la línea existencialista, lo que usted comentó, o corresponde a otra línea filosófica? Gracias. Bueno, en parte, digamos así, a la línea existencialista, porque el existencialismo nos llevaría muy lejos. ¿Por qué se llama existencialismo esa corriente que surge a mediados del siglo XX? Como si fuesen sido los primeros que trataron de la existencia. Y aquí vemos que Santo Tomás, incluso antes, ya habló de la existencia. Como si hubiesen sido los únicos. Y no, aquí tenemos que muchos ya hablaron. Santo Tomás, los musulmanes, Alfarabi, Avicena, Averroes, Algazel, todos ya hablaron de existencia. ¿Y por qué hay una corriente que se llama, repito, existencialista, como si ellos hubiesen venido a monopolizar eso y fuesen los únicos y los primeros? Ni los únicos ni los primeros. Lo que pasa es que el existencialismo toma la palabra existencia en una forma distinta, en una acepción diferente. Para los existencialistas, existencia es igual a poder ser, posibilidad, no ser todo aún. Eso es existencia para los existencialistas. Posibilidad, poder ser, no ser todo aún. Ahora, cuando muere es un no ser más ya. Mientras tenga vida, es un no ser todo aún y va a morir sin terminar de ser. Y va a convertirse en un no ser más ya. Entonces tiene posibilidades. Entonces ahí ya sabemos y ya nos damos cuenta de que el único existente para el existencialismo es el ser humano. Porque el único que tiene posibilidades, el único que puede desarrollarse, perfeccionarse, humanizarse o deshumanizarse. Los demás seres no pueden. No hay un perro más perro que otro perro. No hay un perro mejor perro que los otros. Ese perrito que tiene, se le pone corbatita y esas cosas, y el Dermer son tan perro uno como el otro. Y sin embargo, el ser humano hay mejores y peores. Pero si la existencia es posibilidad,
Entonces, para el existencialismo, la existencia es la que le da un manojo, como dice Heidegger, un abanico de posibilidades entre las cuales tiene que ir eligiendo, actualizando esa posibilidad. En la medida que va actualizando esa posibilidad, va adquiriendo un modo de ser, es decir, se va esenciando. Por eso para el existencialismo el ser humano es un ser que está en vía de un existente que está en vía de esenciación. Bueno, por un lado eso. Y por otro lado, toda la filosofía positivista, neopositivista, la palabra esencia no suena, eso suena a cosa antigua. Eso ya no es, eso ya no corresponde. Hoy no sé, no corresponde ya eso. La palabra esencia. Pero eso significa no saber lo que significa, lo que es la esencia. Así una vez yo estuve en un café filosófico que había espera un momentito, María Elena, a la profesora María Elena, en un café filosófico, se llamaba una charla filosófica, y me dijo así, eso ya no se usa, eso es un invento, eso no sirve, eso no se usa. Y entonces le pregunté, estábamos debajo de un árbol porque era un día que hacía mucho calor. Y entonces yo le pregunté a él, ¿y usted tiene el mismo modo de ser que el árbol? Pero se sorprendió, incluso casi se ofendió. Por supuesto que no. Bueno, eso nomás es. Quitémosle la palabra esencia y llamémosle modo de ser y tenemos la cuestión. La esencia es la que da el modo de ser y ya está. Pero por toda la cuestión del positivismo, no positivismo, cientificismo y todo esto, estas palabras parece como que van, para ellos no pierden vigencia, no tienen sentido. A la doctora María Elena. Sí, profesor José, escuchando aquí muy atentamente sobre este concepto, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona este concepto de esencia con la identidad? ¿Con la qué? Con la identidad. Porque hoy escuchamos tantas cuestiones, esta cuestión de las sociedades líquidas, como dice Bauman, ¿verdad? Donde todo es tan superficial y no permanente, donde todo cambia tan No escuché bien. constantemente. ¿Con la intensidad o la ¿Cuál es la inmensidad? relación? Con la identidad, con la identidad. ¿La Con esencia la hace mi identidad. identidad como persona también? Bueno, ahí está el tema. Tenemos, en este caso, entre todos los que pertenecemos a una misma especie, una identidad esencial. Pero en el caso, porque pertenecemos a la misma esencia, pero en el caso del ser humano hay una identidad personal, porque justamente es el que puede decidir un modo de ser y se va haciendo. Entonces va adquiriendo una identidad personal. En cuanto a seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos todos. Todos tenemos los mismos derechos. Todos somos iguales. Pero voy a nombrar aquí a dos o tres a quienes conozco personalmente incluso. A mí no me da igual, según el tema y lo que sea, hablar con Víctor Vargas que con Fray Marcelino Aquino que con... y se fue. Bueno, no me da igual. Ahí, con Ignacio Núñez. No me da igual. Porque son diferentes. Porque tiene un modo de ser diferente. Entre los otros seres no hay esa diferencia individual. No hay esa diferencia individual. Sin embargo, dentro del ser humano, cada uno es diferente del otro en cuanto persona. Cada uno, persona, viene de una expresión latina, per se unam. Indivis uninse, individuo. Único. Único. Por eso digo, no me da lo mismo hablar con uno que con otro, porque
no me da lo mismo, no es porque le aprecie más a uno que a otro, sino que porque de uno voy a sacar una cosa, uno me va a decir una cosa por su modo de ser, otro me va a decir otra cosa, otro me va a decir otra cosa, no es lo mismo. Sin embargo, si yo quiero escribir, tomo esto, si este no me anda, agarro este otro, me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Sin embargo, con la persona no. Cada uno tiene su individualidad, su singularidad. Eso es lo que hay que cultivar. Por este lado van muchos los existencialistas también. La singularidad, Kierkegaard, tiene que ser el individuo, distinto, diferente. Tiene que cultivar su mismidad, su autenticidad, su singularidad. Y dice Marcel, la relación con los demás es una lucha amorosa. Es amigo de las paradojas. Jasper también. Una lucha amorosa, ¿por qué? Porque no, lo que estamos en esa relación, no podemos intentar, ni debemos intentar ser todos iguales porque estamos en la misma relación. No, tenemos que luchar porque cada uno sea lo que tiene que ser y que mantenga su diferencia. El otro también tiene que luchar que yo mantenga mi diferencia, mi mismidad y mi autenticidad. O sea, la relación que existe de amistades o de parentesco, lo que sea, está muy lejos de intentar igualar a todos. Eso dice Marcel, eso es el amor mal entendido. El intentar igualar, no, de ninguna manera. Al contrario, tiene que, en esa relación en la cual se está, lo que se tiene que intentar es que cada uno mantenga su autenticidad, su mismidad. Entonces la comunicación se enriquece. Porque si somos todos iguales, no hay ningún enriquecimiento. Bueno, continuemos. Yo, ¿hasta qué hora tengo? No sé si los organizadores me pueden... Porque si no, yo puedo seguir hablando toda la noche. Podemos continuar, profesor, 10 minutos más y después hacemos las preguntas. Bueno, entonces, tenemos que... Todo ente está compuesto de esencia y existencia. Esencia y existencia no son entes. Vamos a ver si logro en estos 10 minutos. Esencia y existencia no son entes. Ente significa un existente que existe en sí, independiente del otro, independiente ontológicamente del otro. No son entes, porque todo ente está compuesto de esencia y existencia, y si esencia y existencia fueran ente, entonces un ente hubiera estado compuesto de dos entes, lo cual es una monstruosidad. Entonces, esencia y existencia no son entes. Entonces, ¿qué son? Constitutivos de un ente. Coprincipios de un ente. Pero son constitutivos, le llama Santo Tomás. Constitutivos de un ente. Por eso decía antes elementos, ahora llamémosle constitutivos, pero podemos decir igual, son elementos constitutivos de todo ente. Ahora, resulta que nosotros tenemos existencia. Lo creado, la criatura, tiene existencia, pero no es la existencia. ¿Qué significa tener? Participar. ¿Y qué significa participar? Viene de una palabra latina, pars partis, que significa parte. Tenemos una existencia limitada y recibida, porque antes no éramos y luego comenzamos a ser. Entonces tenemos una existencia recibida y por lo tanto limitada. Es decir, nuestra existencia es una participación. Por eso algunos de estos filósofos musulmanes como Avicena llegaron a decir que Avicena llegó a decir que la existencia es un accidente. Bueno, pero no nos metamos en eso, necesitaríamos otro tiempo así. Bueno, entonces nosotros tenemos la existencia, entonces participamos de la existencia. Entonces tenemos una existencia limitada. No somos la existencia que tenemos, sino que tenemos la existencia. Es decir, participamos de la existencia. Existencia limitada. Esa es la existencia que recibimos. A ver, voy a ser un poco más
no sé si agresivo o qué. Antes, hace X años, unos más, otros menos, nosotros no éramos. Y después comenzamos a ser. Entonces, fuimos puestos, digamos así, en la existencia. Estamos en la existencia un tiempo y luego vamos a dejar de ser. Entonces tenemos una existencia recibida por un lado y además limitada. No somos la existencia. Tenemos existencia. Y por lo tanto una existencia limitada y una existencia participada. Participamos de la existencia. No somos la existencia que tenemos. Ahora, si participamos de la existencia o tenemos la existencia recibida, y aquí va a venir la otra parte, y recibimos de otro o de otros, y esos otros y recibieron de otro. O sea, nosotros recibimos la existencia de otro. Esto es claro. Y esos otros de los cuales recibimos también recibieron de otros. Y eso también recibieron de otros. Y eso también recibieron de otros. Eso no puede ser una cadena infinita. Entonces tiene que haber, y esta es una de la tercera vía de Santo Tomás, entonces tiene que haber un ser que no tenga la existencia recibida, sino que sea la existencia misma, el ser mismo. Nosotros tenemos ser, tenemos existencia. Y si nosotros recibimos de otro, y ese recibe de otro, y ese otro, y vamos a una cadena infinita, eso es ilógico. Lo lógico es que tiene que haber algo o alguien, en este caso, que no tenga la existencia recibida, sino que sea la existencia misma ilimitada, o el ser mismo ilimitado. Nosotros tenemos un ser limitado también. Ser y existir es lo mismo. Entonces tenemos una existencia limitada y un ser limitado. Pero entonces recibimos, fuimos puestos aquí. Fuimos puestos acá. Entonces tiene que haber un ser que no tenga una existencia recibida. Por eso aquí dice Santo Tomás, o sea, Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Y dice Santo Tomás, la subsistencia. La esencia de Dios es la subsistencia. Pero no en el sentido que hoy se toma la palabra subsistencia, porque a alguien se le pregunta por ahí, se le encuentra y se le dice, ¿cómo te va? Le dice, subsistiendito, te dice, ¿verdad? No en ese sentido, sino subsistencia es existencia plena, existencia absoluta, existencia ilimitada, existencia irrecepta, no recibida. Así es. Esa es el modo de ser de Dios. Por eso es el ser, la existencia infinita, no recibida, por lo tanto ilimitada. Es siempre. Es siempre. Fue, no se puede decir porque es eterno y en la eternidad no hay sucesión. No hay antes ni después, ni más adelante. Por eso es presente continuo. Y entonces en Dios no hay esa distinción de esencia y existencia, como sí hay en el ente, en las cosas creadas, en la criatura. En Dios no hay esa distinción, porque su esencia es la subsistencia, que es igual a existencia ilimitada. ¿Y qué es la existencia ilimitada? Su esencia. Su existencia es ilimitada y su existencia ilimitada es su esencia. Entonces ahí coinciden esencia y existencia. Lo que dice Santo Tomás. Entonces resulta que los entes de este mundo, nosotros, las criaturas, somos compuestos, por un lado, de esencia, existencia, acto y potencia y todo eso que queremos, pero estamos en esencia y existencia. Pero entonces somos compuestos de esencia y existencia. Dios es simple, ahí no hay composición, ni de esencia, existencia, ni de materia y forma, ni
ni de acto y potencia, ni nada. Es simple, es la simplicidad absoluta, total. Entonces, en Dios no hay esta distinción entre esencia y existencia. Esa es la gran diferencia entre Dios y la criatura. En la criatura hay composición de esencia y existencia. Como tenemos una existencia, entonces la esencia es la que limita la existencia. La esencia es la que limita la existencia. A ver, atención con esto. Esto no debe llevarnos a pensar que ahí hay una esencia y se va y agarra un pedazo de existencia y se va con él. El ente ya surge con una existencia limitada y con una modalidad determinada. Entonces la esencia es la que hace que participe de la existencia en aquel modo que le corresponde. Al hombre le corresponde un modo de ser. O sea, el hombre tiene un modo de ser. Entonces va a participar de la existencia en el modo de ser que le corresponde según su esencia. Sin embargo, Dios es la existencia. No hay distinción, no hay diferencia, no hay composición entre esencia y existencia. Su esencia es la subsistencia, existencia ilimitada, y la existencia ilimitada es su esencia. Entonces ahí hay coincidencia entre esencia y existencia, no hay ninguna diferencia. Esta probablemente, y a lo mejor sin probablemente, yo leí en varias partes comentadores de Santo Tomás como Manser, Gilson, Maritain y otros, porque no es la primera vez que, o sea, no es Santo Tomás tampoco el primero que habla de esencia y existencia, pero se extrajo, o sea, la fuente de esta distinción es el libro del Éxodo. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya a sacar a su pueblo de Egipto, que vaya frente al faraón y que le diga que le libere a su pueblo. Y le dice Moisés, ¿y qué le voy a decir? ¿Quién me envía? Digamos así, ¿y tú quién eres? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy. Yo soy. No le dijo yo soy tal cosa. Yo soy. Soy el ser. Soy la existencia. En forma absoluta, ilimitada. Yo soy. Qué rico es esa expresión del Éxodo. Yo soy. No dijo yo soy tal cosa. Al decir que soy tal cosa ya le pone una esencia diferente al ser. No, yo soy. Bueno, entonces ahí tenemos, por un lado, la diferencia entre esencia y existencia en los entes, en las criaturas, que hay distinción, y en Dios, donde hay coincidencia entre esencia y existencia. Así no hay composición de esencia y existencia. Bueno, como ya me limitaron, entonces vamos a terminar aquí. A lo mejor en el coloquio, en la conversación, sale alguna otra cosa, como esta es me repito, una metafísica así bastante, hay que ir despacio, así en tan poco tiempo a lo mejor no se llega a captar todo. Esto hay que pensar, hay que meditar para poder, para poder entender mejor. Pero así es. Bueno, muchas gracias por la atención y si hay algo que decir, que agregar, si alguien quiere preguntar, espero poder hacerme cargo de sus preguntas o si no, agregar algo, proponer algo. Muchísimas gracias, profesor Grun, por esta exposición. Me traen en recuerdo, ¿no?, nuestra clase de metafísica. Y el profesor decía cuando nos tomaba examen, bueno, voy a corregir sus exámenes, pero primero uno tiene que estar bien comido y bien bebido
decía, ¿no? Por el tema de las barbaridades que iba a leer, ¿no? En las exposiciones de los alumnos. Bien. Si es que hay algunas preguntas, comentarios, está disponible el espacio para dicho fin. Así que podemos ir haciendo ordenadamente, levantamos la mano, les damos la palabra y exponen sus inquietudes. Muy bien, Aldo, adelante. Bueno, tomo la palabra. Yo fui también alumno de profesor Bruno hace casi 15, 16 años, ¿verdad? Y me venía en la mente, profesor, cuando yo soy de Encarnación, decía, ¿verdad? De la esencia, nosotros recibimos de Dios la existencia, y a veces estas ideas un poco cristianas de defender a Dios, ¿verdad? De defender la existencia de Dios, y en contrapartida Él no necesita de nuestra defensa. Pensaba, yo reflexionaba sobre lo que usted decía, ¿verdad? Un poco la línea de la apología a veces nos conduce un poco al fanatismo, me parece, ¿verdad? Si no comprendemos bien de que recibimos de Dios esta participación de la existencia. Y sí, y como dijimos, lógicamente, racionalmente, eso es donde hay efecto, hay causa. Eso es así, eso es racional. Eso de eso no se puede salir. Y bueno, y entonces, como habíamos dicho, si nosotros tenemos una existencia recibida, entonces tiene que haber una primera causa de toda, de la existencia, de todos los seres creados. Tiene que haber una primera causa, inevitablemente. Ahora, es decir, la palabra que usa Santo Tomás y todo el mundo, sobre todo Santo Tomás usa mucho esa, somos contingentes. Que podemos ser o podemos no ser. Y vaya que podemos ser o no ser. Como dije antes nosotros no éramos y el mundo era tan mundo y la sociedad tan sociedad sin nosotros. Ahora somos y también. Después dejaremos de ser y el mundo va a seguir siendo mundo y la sociedad sin nosotros. Es decir, podemos existir o no existir. No somos necesarios, somos contingentes. Pero sin embargo, para que exista lo contingente, tiene que haber un necesario como fundamento de lo contingente, porque si no lo contingente no se sostiene, se viene abajo, se cae. Entonces es lógico, es de razón que tiene que haber algo, o sea, alguien, una causa primera, no contingente, porque si no vamos buscando otra vez. Porque si no vamos buscando otra vez, ¿quién es la causa de este y la causa de este y la causa de este y la causa de este? Y eso no es lógico, un proceso infinito, dice Santo Tomás, no es lógico. Tiene que haber una primera. Y entonces tiene que estar, Dios tiene que existir necesariamente. Es la tercera vía de Santo Tomás, el ser necesario. Ahora, esto que dijiste de la defensa, ¿hablaste de la defensa de Dios? Algo así, Aldo. Sí, sí, decía yo, ¿verdad? De un poco llevando esto en el plano de la vivencia, ¿verdad? Lo importante que es el fundamento que usted acaba de decir respecto a que participamos de esta existencia que Dios nos da, ¿verdad? Es un punto de diálogo también con otras posturas que no concuerdan netamente, porque lo nuestro habla de filosofía cristiana, ¿verdad? Y hay otras posturas también, entonces es un punto de diálogo, me parece, con otras corrientes también, de que participamos de esa misma existencia, de este ser trascendente que es Dios. En una parte te escuché entrecortado que no entendí bien. La última parte se puede repetir un poco. Decía que al hablar de la existencia de un ser necesario que es Dios, es un punto de diálogo también con quienes creen en Dios, pero que no concuerdan al 100% con nuestra fe cristiana, por ejemplo, digo, como un punto de encuentro, de diálogo.
O sea, y sí, eso es así. Que tiene que haber una primera causa, inevitablemente, pero ese no es Dios. Kant, por ejemplo, dice que la existencia de Dios no se puede demostrar. Es decir, todos los argumentos, las 5 vías de Santo Tomás, el argumento ontológico de San Anselmo, las vías de San Buenaventura, todos esos argumentos no sirven para demostrar la existencia de Dios. No sirven. Por la teoría de Kant, de lo dado y lo opuesto, no sirve para demostrar la existencia de Dios. Ni para demostrar su no existencia tampoco. No se puede. Y entonces dice, es que estos argumentos, por ejemplo, el argumento teleológico de que todo tiende hacia un fin, pero bueno, más todavía, la quinta vía de Santo Tomás que dice que hay un orden en el mundo entre todas las cosas carentes de conocimiento, hay un orden en el mundo, perfecto, un perfecto orden hay en el mundo. Y entre los seres, repito, entre los seres que carecen de conocimiento. Pero hay un orden perfecto, una regularidad, como se dice, ¿verdad? Y esos seres que carecen de conocimiento, pero obran, actúan con una regularidad total, no pudieron haberse impuesto ese orden a sí mismos. Entonces tuvieron que recibir de otro. Bueno, y dice Kant, por ejemplo, y bueno, eso pudo haber sido una inteligencia superior, no necesariamente Dios, ni el Dios de la religión. Puede ser una primera causa, en eso no hay problema, pero no el Dios de la religión. Ese es el gran tema, no sé si llamarle tema o problema o las dos cosas, de la diferencia entre, como muchos dicen, hay al menos 3 o 4 libros, yo conozco, quiere decir que tiene que haber 10 más al menos, que dice el Dios de la filosofía y el Dios de teología, el Dios de los filósofos y el Dios de los creyentes. No es el mismo. Ese Dios de la razón, causa primera, no me interpela. Una primera causa un motor inmóvil no me interpela. Una inteligencia ordenadora no me interpela. Por eso es que muchos cuestionan que esta vía de Santo Tomás, en el sentido que identifica el punto de llegada de cada una de las vías con el Dios de la religión. No es el Dios de la religión, dicen. Yo cuando suelo hablar de esto muchas veces suelo decir, y si nosotros, en clase sobre todo, nosotros creyentes, muy creyentes y muy cristianos y todo, ¿verdad? Le encontramos a alguien, imaginémonos que le encontramos a alguien, tenemos que imaginarnos porque no le vamos a encontrar, porque no hay. Encontramos a alguien que nunca escuchó hablar de Dios, que nunca leyó nada de Dios, que no tiene la menor idea de Dios. Y nosotros, muy creyentes y muy católicos, queremos que crea en Dios y pasamos, ahora acá estamos no sé cuánto, 30 o más, no sé cuánto dijo, pasamos los 30 y le contamos la primera vía de Santo Tomás. La conclusión de la primera vía es el motor inmóvil. Bueno, perfecto. Le contamos la primera vía. ¿Cuál es la conclusión? El motor inmóvil. ¿Va a creer en Dios por eso? Yo pienso que motor inmóvil, ¿qué va a hacer eso? Un motor grande, una cosa así. No el Dios de la religión. Ese Dios lo que pasa es que en Santo Tomás está en un contexto teológico, de Deo creante, de Dios creador. En Santo Tomás está en un contexto teológico. Pero sacado de ahí, y bueno, hay que tener ya una creencia en el Dios de la religión, en el Dios del cristianismo, porque si no, estas vías, dice Marcel, estas vías llevan al ateísmo. No estas vías, esos argumentos llevan al ateísmo, porque me lleva hacia otro lado. Un dominico también, profesor de Teodicea de Lovaina, a quien yo le escuché, Don Deine, tiene una obra que se llama El Dios Oculto. El Dios Oculto, que hace un análisis
de las 5 vías de Santo Tomás. Y pone bien de manifiesto estas cosas. Muy interesante es leer esa obra. El Dios oculto se llama. Seguramente que está en internet. Donde dice que no, es que hay que tener ya una dosis de fe para poder identificar a la conclusión de cada una de las vías y de cada uno de los argumentos con el Dios de la religión. Porque ese Dios de la razón no me interpela. Una inteligencia ordenadora no me interpela. Un motor inmóvil no me interpela. Y así. Bueno, me extendí un poco más, pero aquí tenemos también a Vicente Fernández y Rosa Esther Encina, la profesora Rosa, que levantaron la mano. Sí, muchas Buenas gracias, noches. doctor. Adelante, Buenas noches a Vicente. todos los compañeros. Quisiera consultar, profesor, esencia y naturaleza en Santo Tomás, ¿son términos sinónimos? No sinónimo, pero se relacionan. Esencia es lo que le da el modo de ser, como ya habíamos dicho, ¿verdad? La naturaleza, esto viene de Aristóteles, naturaleza es principio de acción, es decir, la naturaleza es la que le proporciona a cada especie de ente que tiene una esencia determinada las actividades que puede realizar. La naturaleza es la que por eso es el principio de acción, de actividad, que le presenta a todo ente las actividades que puede realizar. Por eso, los entes que tienen una determinada esencia, que pertenece a una especie, porque tiene una esencia, pueden realizar unas actividades porque su naturaleza les permite, pero hay otras que no pueden realizar porque su naturaleza no le permite. Lo que pertenecemos a la especie humana, nuestra naturaleza nos posibilita realizar una serie de actividades, pero no otras. Actividades que sí son posibles para otros. Nosotros no podemos tener hojas y flores y frutas, porque nuestra naturaleza no nos permite. Sin embargo, las plantas sí pueden realizar. Es decir, van juntas, pero la naturaleza es principio de actividad o de acción. Esto viene ya de Aristóteles y Santo Tomás tomó eso, ¿verdad? Cada especie especificada por la esencia tiene una serie de actividades que puede realizar porque su naturaleza le permite y le posibilita. Y lo que la naturaleza no le posibilita no va a poder hacer. No va a poder hacer. Bueno, así más o menos es. La profesora Rosa Esther. Sí, profesor. Yo ya tengo bastante complicada ya mi cerebro. Una pregunta. Usted decía, o sea que yo me quiero ubicar en el ser humano. No sé si es correcto o no es correcto. Usted decía que la esencia es el modo en potencia. Y después viene la existencia, que es cuando está, es la actualización, decía, ¿verdad? No creo que haya dicho así, pero podemos aclarar eso. La existencia actualizada, mediante la existencia actualizada, por allá anoté yo, ¿verdad? La Entonces, existencia actualiza. Actualiza, la existencia actualiza. Sí. Entonces, ¿en qué momento el hombre está en modo potencial? En modo potencia, perdón. Es que, bueno, El ser humano, el hombre. Sí, entiendo, sí, perfecto. El tema es que no tenemos que pensar, por eso dije antes, no tenemos que pensar que hay un limbo o no sé qué de esencia que ya existe, porque no hay eso. Y aparte, existencia. Y luego se unen, no, el ser cualquiera, el ente, sea humano de cualquier clase que sea, ya surge con esencia y existencia. Ya surge esenciado, o sea, es un existente ya esenciado. No es que después viene y se le añade la existencia a una esencia. Todo lo que tiene su eso. Y todo ser tiene su lo que. Esencia y existencia, por eso dije, se dan simultáneamente.
No, es que en un momento dado se da una cosa y en otro momento dado se da la otra. Surge porque aparece, porque son puestos en el mundo ya de una manera determinada, perteneciendo a una especie determinada. El ser humano estaba en potencia, repito, la capacidad reproductora de los padres estaba en potencia, claro, estaba, y la planta en la semilla, y la flor en los árboles, pero estaba en potencia. Estás en potencia, no es que hay una esencia y después le viene la existencia. No, 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 no. El ser humano, todo ente surge esenciado y existenciado. Todo existente tiene su esencia, todo lo que, toda esencia es existente, está en acto. No hay una esencia que no tenga existencia, ni una existencia que sea existencia simplemente y no pertenezca a una especie determinada. Por eso decía antes, la esencia específica le hace pertenecer a una especie determinada. Bueno, o sea, es que el modo como hay que hablar de manera primero de una y después de otra, porque no se puede hablar de las dos cosas, de la esencia y a la existencia al mismo tiempo, sino hay que hablar primero de una y después de otra. Por eso muchas veces esto lleva a confundir pensando que primero está la esencia y luego se une la existencia. No hay un ser así, no hay un ente así. Sentido común, utilicemos nuestra experiencia diaria. Todo nace ya. Todo ya nace como planta, todo ya nace como ser humano, todo ya nace como esto, ya empieza, es decir, esenciado y existenciado. Así es, así aparece, así surge todo. Gracias, profe. Bueno, Adriano Acuña y después José Franco también. Muchas gracias, profesor. Discúlpele por a lo mejor hacer mi pregunta tan inocente. No, Como no hay decía pregunta. Santo Tomás, que somos seres contingentes, no necesarios, los seres humanos. ¿Y los animales en qué grado se pondría? Y me hicieron una pregunta en estos días y también le traspaso a usted. Si los animales, que ahora los perros, que se humaniza tanto ya, si tienen alma, ¿y en qué forma se pone que si realmente son seres contingentes o necesarios? Se entrecorta mucho. Los animales no son seres humanos. Son seres, pero no humanos. Los Sí, animales no son entiendo. seres. Sí, entiendo. Sí, pero ya entendemos. Pero si tiene alma o no. Y Santo Tomás y Platón va a decir, tiene alma vegetativa. Digo, sensitiva. Vegetativa y sensitiva, pero no racional. Sí. No racional. No puede tener ideas, conceptos, dudas, no puede hacer razonamiento, no puede nada de eso. Entonces tiene alma vegetativa y sensitiva. El ser humano tiene alma racional y además vegetativa y sensitiva. Porque tiene alma vegetativa, vaya que sí tiene alma vegetativa, que algunos se dedican a vegetar nada más. Y tiene alma sensitiva porque siente, es decir, por un lado tiene sentidos. Pero los animales, a mí me suele llamar la atención y nunca me cabe la oportunidad, haciendo un poco de chiste o algo así. Estos que se dedican tanto a los animales, a los perros y estas cosas, ¿verdad? Cada perro tiene su personalidad. Personalidad. Personalidad tiene la persona. Personalidad tiene la persona. No se puede hablar de la personalidad del perro. Entonces yo suelo decir, se puede hablar de la perreidad del perro, pero no de la personalidad del perro. Personalidad es propio de la persona. Tiene un modo de ser. Unos son más agresivos, otros menos, etcétera. Pero llamarle a eso personalidad
Y bueno, es atribuirle, es proyectar más allá de lo debido una palabra o una palabra, un significado. Pero el tema es que aquí hay una cosa muy complicada. No sé si hay algún psicólogo acá, porque incluso por ahí va la cuestión, ¿verdad? Que alguien tiene estrés o tiene esto, tiene lo otro, lo que sea, y se va junto a un psicólogo o psicóloga y le dice, comprarle un perrito, comprarle un gatito, comprarle una viborita, porque eso le distrae. Y a lo mejor tiene a su abuelo allá depositado en un depósito de ancianos. Y le viene estrés y le viene todo eso, y para distraerse y olvidarse que le compre un perrito, que le compre una viborita, que le compre una arañita, porque eso le distrae. A eso yo le llamo la zooterapia. Esa es la zooterapia. Pero en el fondo también tiene su... Después me calmé un poco más también, tiene a lo mejor, por encontrarle algún sentido, es que los animales son mucho más regulares que nosotros. Ellos no hacen lo que no hay que hacer. Son mucho más regulares como nosotros. Hay una canción de Roberto Carlos que dice, quisiera ser civilizado como los animales. Son mucho más regulares. A ver si al menos aprendemos de esa regularidad de los animales algo. Pero hoy la zooterapia está, pero al día. Al día. Está. Bueno, tenemos a ver, José Franco. Muchas gracias, profesor. De nada. Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Por todo bien. Me llamó nomás la atención la palabra que usted dijo, que mencionó, ¿verdad? ¿Cómo explicarle a alguien que no es cristiano sobre la existencia, esencia de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Justamente tuve esa experiencia cuando fui seminarista en Filipinas, cuando estaba estudiando inglés, tenía una colega de Mongolia. Y en el recreo ella me preguntó, ¿y vos de dónde sos? De Paraguay, le dije. ¿Y vos qué sos? Yo soy seminarista. ¿Y qué es seminarista? Y le comenté que estaba estudiando para ser país. ¿Y qué es país? Y le estoy siguiendo a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Y me hizo un montón de preguntas. Al final yo caí en la cuenta entera. O sea, ella no es cristiana, no sabe nada del mundo cristiano ¿y cómo le voy a explicar la existencia de Dios y toda esa vida de Santo Tomás no me va a servir ni 8 cuartos, ¿verdad? Entonces, dejé así la conversación, le dije que soy cristiano y qué es cristiano, otra vez me preguntó. Y un montón de preguntas, ¿verdad? Al final caí en la cuenta de hacer... en Latinoamérica es fácil hablar de Cristo, ¿verdad? En toda Latinoamérica y Norteamérica, ¿verdad? Y Reino Unido y compañía, ¿verdad? Y en Europa, ¿verdad? Pero en el mundo asiático o en otros mundos donde el cristianismo no está presente fuertemente, es mucho, mucho más complicado de hablar de la existencia de Dios, del ser, esencia, etcétera, etcétera. Ni siquiera ellos tienen la primera evangelización, ¿verdad? Y entonces me llamó nomás la atención de las palabras que usted dijo, ni mil argumentos haciendo a una persona que no conoce nada de Cristo o algo así, eh, no le va a llegar tan así de golpe, ¿verdad? Y no, por supuesto, que así de repente no, ese es todo un proceso, ¿verdad? Que tiene que ser, que tienen que escuchar, que tiene que leer, que tiene que querer y todo esto, porque no es que así de repente nomás ya, como que llovió agua bendito y se hizo todo, se hizo santo, o amaneció santo, lo que sea. No es la cosa así, es un proceso, un largo proceso, y además tiene que querer, y así es. Es que son culturas, son mundos diferentes, pero en algo superior, y bueno, y algunos creen, sea Yahvé, sea Dios, sea Alá, sea el gran arquitecto del mundo,
en algo, como que algo necesita el hombre en un momento dado. Por eso algunos dicen, es que esa inseguridad, ese no pisar terreno firme, como que se me está yendo, eso hace que el hombre crea en Dios. O algunos dicen, cree a Dios. De crear, eso hace que el hombre cree a Dios. O le hace creer en Dios. Pero siempre hay algo ahí que le lleva más allá. La inseguridad, otros dicen el miedo. Nietzsche dice el miedo le lleva a crear estas cosas. Unamuno dice justamente la fe lleva a crear a Dios. Porque si tengo fe, tengo que creer en algo. Y entonces para eso tengo que crear ese en el cual creo. Entonces lleva a crear en algo. Unamuno, un gran escritor español. Genial. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca, España, donde yo hice mi estudio de filosofía también. Bueno, y así. O sea que y aquí hay... Bueno, aquí está Fray Marcelino Correa y otros que también son religiosos. Voy a tirar un poco un pelota en el campo de ustedes. ¿Y dónde está la evangelización? ¿Por qué estamos así como estamos? Donde la gente no cree, donde la gente... muchos de los ministros, presidentes, directores de aquí, directores de allá, fueron o son exalumnos de San José, de Cristo Rey, de Salesiano. ¿Qué hicieron? Y bueno, la cuestión, y ya sabemos cómo son políticos, que ya sabemos cómo son. No hace falta más comentarios. ¿Y qué hicieron, che? No, hay una mea culpa porque a lo mejor falla algo y hay que buscar, hay que hacer mejor las cosas o no sé qué. Por eso digo que es muy interesante esto, tener en cuenta, lanzar un poco una pelota caliente para ver qué es lo que se hace. Porque es muy fácil decir, estamos así, estos son esto y son lo otro, pero resulta que son llamados católicos, ex alumnos de colegios religiosos, pero son así como son, ya sabemos cómo son. Así es que hay que pensar un poco en eso. Vicente Fernández. Al efecto, profesor, solamente dos comentarios cortísimos, 2 minutos máximo, que es, por un lado, creo que el compromiso cristiano es más difícil de sostenerlo. El mensaje, por un lado, de las instituciones y de las personas de fe, se conflictúa más por la tensión que genera la hiperconectividad con el conocimiento científico y con todos las demás ideas que circulan hoy masivamente a través justamente de los medios masivos de comunicación. Digamos que alguna vez, algunos años atrás, probablemente estaba el ciudadano, la persona menos agredido por tanta información. Entonces, hay un famoso dicho de hace muchos años, creo que el profesor Adriano Irala lo decía, que hay dos formas de censurar. Una es no permitir que fluya la información. Eso es, digamos que restringe el conocimiento, restringe
el conocimiento en general. Y la otra manera es generarle la mayor cantidad de información para que se confunda. Entonces, hoy hay mucha lluvia de ideas, en el mal sentido, mucha lluvia de ideas. Es un mundo más confuso. Yo creo que esa es una realidad. Luego, otro aspecto de la autoflagelación paraguaya, que vivimos todos, que todos nos interpelamos esto, profesor, es justamente este tema de qué hicimos los católicos o qué hicieron las instituciones educativas católicas que han generado tan pocos líderes evangelizados. Entonces, yo también pienso que nos ponemos los paraguayos varas a veces un poco altos. O sea, no asumimos prima facie que somos el país más pobre de la región, no asumimos que tenemos una educación sumamente en proceso de desarrollo incipiente y una serie de cosas y pretendemos, nos ponemos a la par, digamos, de sociedades donde la educación y la formación política es más consolidada. Dos pequeñas ideas para intentar explicar algo de la interpelación y del pelota tata. Sí, no, y es cierto. El tema es que esa lluvia de información y todo eso no se puede parar ya. Entonces hay que saber vivir en ese ambiente. Y por eso, pues ahí pues está la tarea precisamente. En este ambiente, cómo hacer las cosas. Porque eso está ahí, eso no se puede suprimir. Eso no se puede evitar. Eso es algo que está. Y entonces hay que buscar la manera de cómo hacer las cosas en ese ambiente, en ese mundo, en ese tipo de sociedad de la información o de la desinformación. Porque nos invaden con informaciones de todo tipo y eso se va absorbiendo, pero desde criatura, eso se va absorbiendo. Y eso después cuesta quitar. Eso no sale de la noche a la mañana, pero es el tipo de sociedad en el que estamos viviendo. Hay que contar con eso. No se le puede dar la espalda. Hay que contar y hay que contar con eso y hay que enfrentar. Hay que enfrentar en el sentido, hay que buscar la manera. Decía una vez, yo escuché decirle una vez hace mucho tiempo, al fundador de una congregación, no sé si es congregación o que es religiosa, Redemptor Hominis, o de un grupo religioso, Redemptor Hominis, que dijo, hoy no se puede ya evangelizar con la Biblia bajo el brazo. Antes se evangelizaba así, hoy no se puede evangelizar con la Biblia bajo el brazo. No, imposible. Entonces hay que buscar otra forma, hay que buscar otro método. Estamos en otra época, estamos en otro ambiente, estamos en otro tipo de sociedad, estamos ante una avalancha de información, de desinformación de todo tipo, y ahí es cuando hay que estar, y donde hay que saber estar. Y en medio de eso hay que tratar de hacer las cosas que a cada uno le corresponde, porque no se puede evitar, no podemos ser una isla, entonces nos aislamos, claro, si somos una isla nos aislamos, y no se puede evitar, entonces hay que contar con eso. Y sigue bueno, y esa es justamente, a ver, entonces, ahora ante esto, y buscar. Y esta es la gran tarea. Bueno, no sé si José Franco. Sí, me gustaría responderle de la pregunta que usted hizo a los religiosos sobre las instituciones católicas educativas, ¿verdad? A nivel Paraguay y del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Yo me estaba preguntando también a eso, ¿verdad? Hay muchísimas instituciones educativas católicas, escuelas, colegios y universidades donde salen miles de alumnos por año y al final vemos una Latinoamérica
en miseria y mucha corrupción, ¿verdad? Y esa pregunta yo me llevé hacia Asia. ¿Será que nosotros los católicos cristianos nomás somos así? Y justamente cuando llegué a Filipinas me di cuenta también que no es un asunto de religioso nomás, porque me di cuenta que algunos países de Asia también tienen mucha corrupción y mucha miseria, como Tailandia, Indonesia, Vietnam, China y otros, ¿verdad? Menos los más desarrollados. Y al final yo dije, llegué a la conclusión y dije, al final no es cuestión de religión, sino cuestión más humana, ¿verdad? Porque ya escapa del tema religioso. También esos países islámicos, países ateos o de otras religiones también tienen el mismo problema que tiene Latinoamérica, ¿verdad? Sí, Entonces llegué a la conclusión, eh, al final no es religión, sino más bien cuestiones políticas humanas ya. y bueno, pero resulta que la religión tiene que intervenir también ahí. No, no va a ser política, pero la religión es una cosa social, la polis también, y tiene que estar presente. O sea, no podemos decir eso, ¿no? Esta es una cuestión humana, no una cuestión religiosa y lavarnos las manos y quedarnos bien. No, tiene también su actividad, tiene también su quehacer y tiene que hacer dentro de lo que le corresponde y como puede hacer. Eh, no, me suena muy, no sé, no quiero ser agresivo, pero cómodo eso de decir, no, esto corresponde a una parte humana y no a la religión. Pero, ¿y la religión no es un humanismo? ¿No es una forma de humanismo? Claro que sí es. Hay toda una antropología humana, Sí, religiosa. lo que quiero decir nomás es que las otras religiones también están en las mismas situaciones que Sí, la por religión supuesto. católica. O sea, no hay mucha diferencia entre católicos, cristianos y otras religiones y no religiones, ¿verdad? Al Sí, final todos tienen el mismo problema de corrupción, de miseria, de todo, ¿verdad? sí, perfecto. Sí, sin duda, claro, sin duda. Y entonces, es un problema para todos. Es un problema para todos, no solamente para la religión católica, sino para todos. Lo que pasa es que como estamos hablando de Santo Tomás, entonces ahí llevan, pero es un problema para todos. Leonidas Vera. Sí, buenas noches. Yo pienso que en los colegios, las escuelas e inclusive la Universidad Católica eh, están encarando, no están encarando como debería ser. Por eso es que no llega a sus alumnos eso de vivir cristianamente y comportarse realmente como buenos cristianos, ¿verdad? Ser honrados, ser honestos y tal vez también a veces se comenta que el ejemplo de algunos colegios o mismo la Mm. universidad, porque yo fui a la Universidad Católica, una de mis hijas también fue, otra está yendo y es cobrar y clase virtual cuando podrían haber dado presencial. Desde este año dan presencial, pero eh, es muy poco lo que dan y dicen, a la pucha, es una universidad católica y ¿dónde está el ejemplo? Por ahí es más bien el ejemplo que deberían dar las instituciones, así como en casa. Los padres Mm. tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos y si nosotros no damos el ejemplo, entonces ellos dicen, ah, bueno, ahí luego está la corrupción, la deshonestidad, o no corrupción, pero sí el pensar nada más que por ahí en el dinero y no tanto en la formación, o que se pide mucha plata en los colegios, plata, plata, plata. Y también mi hija fueron a eh, colegio católico de monjas, ¿verdad? Y es eso, la forma en que encaran primeros luego le dan a la parte de religión o
tendría que ser, bueno, orientación cristiana o religión, es un laico y tendría que ser alguien, no sé, más preparado. Dan como una materia, es una materia más, ¿verdad? Pero yo no veía que había realmente, y es rezar y es orar, pero es enseñarles realmente esos valores cristianos, lo que vino Jesús a enseñarnos, lo que está ahí, ¿verdad? O por lo menos si es que dan un estudio bíblico en los colegios, qué bueno sería que en los colegios den, por ejemplo, que vaya un sacerdote o un laico que esté preparado y empiecen a leer un evangelio completito, completito, porque nosotros no sabemos. Los que vamos a la misa los domingos, bueno, la misa dominical. Los jóvenes, nada casi, apenas participan. Van obligados para la confirmación, después ya no, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que desde niños se pueden formar cristianos que sepan, que conozcan la Biblia y que pongan ahí. Jesús vino a explicarnos cómo tenemos que ser, ¿verdad? Y es nada más que eso. A mí me parece que ahí dijiste algo muy importante que desde niños, y eso desde niños viene de la casa. Hay cosas que no se pueden delegar. Hay Sí, cosas que por no se eso yo pueden delegar. dije, sí, yo por eso dije empezando por casa, Claro, casa, claro. desde casa. Y sería importante que esos padres tengan esa formación para poder dar a sus hijos. Sí, Sí, está bien, yo puedo ser no cristiana y decirle hay que ser buena persona, por supuesto. tener buenos valores y todo lo que es honestidad, honradez y todo eso, Sí, empezando por la casa y complementar con en los colegios, ¿verdad? sí. El tema que es que en la casa, qué es lo que, porque ahí es donde, repito, para mí hay cosas que no se pueden delegar. Porque se va uno al colegio o la escuela y ahí le hablan de valores y esto y lo otro. Pero ¿cuánto tiempo está en la escuela? 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y después se va a su casa, que es una bolsa de gato. Y entonces la criatura estaba más confundida todavía. Entonces, sí, eso tiene que ser de la familia. Hay cosas que no se delegan de ninguna manera. Tiene que venir desde chiquito de la familia, así. Y hay familias que son así, y se nota en los niños, eso se nota perfectamente. Robert Sanabria. Robert será el último quien intervenga para después cortar y dentro de 5 minutos estaríamos continuando con la siguiente exposición. Bueno. Adelante, Robert. Perfecto, buenas noches. Buenas noches, profesor Brum y todos los presentes. Yo también fui alumno del profesor Brum en la carrera de filosofía en el ISEF. Y haciendo un poquitito hincapié y un puente a lo que están comentando sobre la acción de la iglesia o dónde quedó la evangelización y la educación cristiana de los exalumnos. Yo creo un tema un poco conflictivo porque a la hora, por ejemplo, de elegir o depurar cosas. Yo soy analista químico. Para recibir un producto en la empresa para la que trabajo, yo tengo que hacer un análisis y lo que no corresponde con el estándar que necesito, rechazo. Y se habla mucho de eso también. Hay facultades que hacen examen de ingreso, no reunís los puntos o el puntaje y no pasás. Es sencillo. La iglesia habla mucho de valores. Vos no cumplís con tales y cuales valores y por decir mal y rápido no reunís en los estándares, si se quiere hablar con una suerte así un poco más elevada del vocabulario y no se te considera un buen cristiano, ¿verdad? Capaz, puede ser que estos antivalores que se ven en este punto puntual, valga la redundancia de los políticos, es que no se depuró. Bueno,
Si vos no tenés estos valores, no podés ser parte de esta comunidad educativa porque es cristiana. Después otra cosa que decía también ahí, una de las compañeras que está, más allá de que sea un religioso o un laico el que esté exponiendo, yo creo que la vida cristiana es una experiencia personal más allá de la vocación que uno tenga. Uno puede ser muy cristiano siendo esposo, religioso, etc. Y también por otro lado, en contraposición, el valor cristiano es dar oportunidad a aquel que se arrepiente y cambia. Entonces, ¿en dónde queda este ánimo de depurar a quien es parte y no de un lugar o de otro? Es decir, me tiene que condicionar ser de un instituto religioso porque yo puedo tener la excusa, sí, me perdí en el camino y ahora quiero cambiar. O no, yo no entendí luego nada porque no fue un testimonio de vida a mi profesor o el que me daba clases de religión. Es muy ambiguo poner digamos, en la cancha de juego del lado de la religión nomás el mal servicio político. No sé si me hago entender. Y sí, o sea, no, creo que no hay comentario que hacer. O sea, es así. Los encargados de esto tienen que ser personas que sean, no sé si decir este modelo, pero que al menos que no sea una contradicción viviente, que diga una cosa y haga otra cosa. Tiene que tener una coherencia, porque esa contradicción es lo peor que hay. Porque entonces se dice una cosa y se hace otra. Esto es lo peor que hay. Y lo que lleva mal a mucha gente también. Y existe eso. Y, o sea, no es fácil, digamos así, ser buen cristiano en este mundo. No es fácil. Y por eso dije, incluso esto de hacer un congreso de filosofía cristiana, y no es fácil. La organización y eso, bueno, tampoco es fácil, ¿verdad? Pero en un mundo así, donde como dijo Monseñor, la filosofía no interesa mucho luego, y sobre todo de Santo Tomás, una filosofía cristiana, no llama la atención. Eso no llama mucho la atención, ni atrae. Lo cual no quiere decir que no haya que hacer. Porque entonces sí que ya estamos peor. Lo cual yo creo Bueno, que la cuestión es de ser cristiano. No hay un buen cristiano, porque el cristiano vive en tensión. Alcanza una meta, mejoran esto y hay algo más que mejorar siempre. Entonces, es un poco ambiguo ese tema. Y gracias, profesor, por la aclaración y por el espacio también. no solamente el cristiano, sino que el ser humano. Muy bien. El ser humano. Bueno. Sí. A tu pregunta, profe, este espacio es una respuesta, una forma de respuesta, ¿no? Así como acabas de subrayar, te agradecemos muchísimo el tiempo, la sabiduría, tu exposición, tus preguntas, tus ejemplos que son muy simpáticos, ¿no? Así a uno le queda después el contenido. Agradecemos también a todos los compañeros quienes han participado de su pregunta, de sus inquietudes. Y bueno, el desafío es continuar construyendo, ¿no? una sociedad que piense su realidad filosóficamente y, ¿por qué no, cristianamente, ¿no? Bueno, en este momento, habiendo agradecido al profesor Brun por este espacio, vamos a hacer un corte de unos 5 minutos para luego pasar a la segunda parte de nuestro encuentro en esta noche. Muchísimas gracias, profesor. Gracias.